Evalúa. El que se burla del pobre ofende a su Creador. El que se alegra de su desgracia no quedará sin castigo. ¿Y esto por qué? Vamos a ver. ¿Por qué Proverbios 22? El rico y el pobre tienen algo en común. A los dos los ha creado el Señor. De hecho, Proverbios 19. A Jehová presta el que da al pobre. Es decir, Dios es el Creador. Ir en contra de su creación es ir en contra del Creador. Por eso, 1 Samuel 2. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Entonces, Proverbios 3. El Señor se burla de los burlones, pero trata con bondad a los humildes. Y Proverbios 24. No te alegres ni hagas fiesta por los tropiezos y caídas de tu enemigo, porque al Señor no le agradará ver esto, y entonces su enojo se apartará de él. Evalúate. El que escarnece al pobre afrenta a su hacedor, y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Porque Proverbios 22. El rico y el pobre tienen en común que ambos los hizo Jehová. Es decir, que Dios es el hacedor del pobre. ¿Y quién es pobre? Mateo 5. Bienaventurados los pobres en espíritu. Y Juan 6, Jesús dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu, es decir, la sabiduría. Es decir, Dios es el hacedor. El pobre es el que aún tiene poca sabiduría en su corazón. ¿Y el que escarnece? Vamos a ver. Proverbios 15. El escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con sabios. Y Job 28. El temor del Señor es la sabiduría. Entonces el escarnecedor, que por su orgullo cree ser muy sabio, pero en realidad no lo es porque no tiene temor de Dios, se burla del que tiene poca sabiduría y así afrenta a su hacedor. Porque ir en contra del Hijo de Dios es ir en contra del Padre, Dios. Evalúate. El que escarnece al pobre afrenta a su hacedor, y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. ¿Qué nos dice sobre el que se alegra de la calamidad? Vamos a ver. Porque en Juan 16 está prometido que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo, Jesús, he vencido al mundo. ¿Y quién es la realidad del que se alegra de estas aflicciones o calamidades? Vamos a ver. Juan 10, el ladrón, Satanás, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Crear calamidades espirituales es su objetivo, es su gozo. Y Juan 8, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Es decir, hay personas que quieren hacer lo mismo que Satanás. Entonces el que se alegra de la calamidad, cuando cumple ese objetivo, destruye espiritualmente mediante mentiras, no quedará sin castigo. El lago de fuego donde estará Satanás con los suyos. Pero ¿qué calamidades? Vamos a ver. Discierne, el que escarnece al pobre afrenta a su hacedor, y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Ahora, ¿cuál es la calamidad espiritual? Vamos a ver. ¿Qué nos dice Santiago 1? La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Estas calamidades son espirituales. Huérfanos son los que no tienen a Dios como Padre, y viudas son los que no tienen al Espíritu, a la palabra como su esposo. ¿Y por qué? Vamos a ver. Y esto porque consciente o inconscientemente han aceptado mentiras de Satanás y Dios se tuvo que marchar. Entonces el objetivo de Satanás es crear calamidades espirituales mediante la mentira. Por eso se alegra cuando las comete, pero no quedará sin castigo porque el infierno está preparado para él y los suyos. Pero Santiago 4, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Cómo? Mediante el arrepentimiento y volver a Dios y a su palabra de verdad. Amén.